Hola. Ay, ¿cómo estás? Bien, Marce, bienvenida. Buenas tardes, amiga. ¿Cómo estás? Bien, hermosa como siempre. Ay, muchas gracias a mí, tú tan generosa con tus comentarios siempre. Estaba saludando a la gente que se está conectando. Les estaba compartiendo un contexto sobre lo que pasó en tu vida, lo que se convirtió después en dos libros que han girado por el mundo y han ayudado a muchas personas a hacer prevención, pero además les estaba compartiendo que gracias a que elevaste la voz y permitiste que muchas sobrevivientes de trata de personas, no solamente en Colombia, sino en el mundo, como lo mencionaba Norma Bastidas ayer, reconocieran que habían sido víctimas de un delito como la trata de personas que vulnera los derechos humanos de una forma exponencial. A mí, pues este espacio, hoy hemos trabajado bastante Sí. desde distintos frentes, pero es para compartirles un poco a la gente que hoy se conecta sobre esta experiencia de vida. ¿Por qué Marcela, después de haber vivido esas experiencias tan dolorosas, y voy a hacer hoy la labor de periodista, más allá de amiga de activista, decide que no quiere guardar silencio, sino que contrario a eso, debe hacer algo por la sociedad? Pudo haber sido más fácil no haber caminado estos 11 años y encontrarse con nuevas realidades. ¿Qué llevó a Marcela a tomar este camino del activismo independiente de quién estuviera a tu lado? Bueno, muchas razones, pero una de las razones y la culpable de eso es Andrea Bravo. No, esa no era la respuesta que necesitamos. Sí, ¿Qué es había en ese importante, ser? es importante que la gente sepa que muchas activistas o muchas personas que hemos vivido un delito como el que yo viví, cuando no se tiene un apoyo emocional de la familia y de los seres más cercanos a nosotros, es básicamente imposible lograr algo. Es porque no es ningún secreto que para el Estado y para las instituciones gubernamentales, cuando una persona sale a contar sus falencias o sus fallas por su denuncia, no es muy agradable para ellos. Entonces siempre se cierran esas puertas. Pero cuando se tiene una amiga como tú, que por ejemplo me recuerdo mucho que tienes que contar la historia que siendo amigas tú no sabías quién era yo. Yo tenía una doble personalidad y a mí me parece importante porque nunca le hemos contado, que yo te mandé mi libro y te dije, tú que eres periodista, yo quiero que tú me ayudes y que me llegó la historia de una persona. Y a mí me parece importante que cuentes tu versión porque siempre ha estado mi versión y siempre me llevo los créditos de una labor que hemos hecho de la mano por muchos años. Aunque yo sé que soy una víctima, yo sé que soy una sobreviviente y salí adelante, pero me parece tan importante destacar el detrás de cámaras y me parece importante que cuentes tu versión cuando tú recibiste atrapada por la mafia yakuza. Se supone que la que hace la entrevista soy yo, pero voy a poner en contexto de dónde Es que nació es esto. importante tener tu Claro, versión, porque así claro. nació todo y me parece importante. Y nació justamente, y lo mencionaba en una conversación, en un foro esta mañana, es compartirle a la gente que yo no conocía el delito de trata, más allá de lo que se mencionaba en los medios de comunicación sobre lo que era trata de blancas. Uh -huh. Y yo estaba trabajando en ese momento para una compañía y me habían trasladado a una fundación y tenía mucha pereza de trabajar en la fundación porque venía a trabajar en relaciones públicas. Pero aprendí muchísimo ahí. Cuando estaba ahí, te conocí a ti, me pediste que revisara algo que habías escrito sin haberme puesto en contexto de qué. Y encontré la realidad de Kelly, de esa mujer que fue explotada. Y la verdad es que yo no paré de llorar. Uh -huh. Yo hoy ando sensible y no se vale. Entonces, ahí entendí que había unas realidades personales tan difíciles que además no comprendía por qué no las conocíamos. Y Sí. también comprendí de los vacíos que habían en la información para nosotros a lo largo de nuestras vidas y sentí que había que hacer algo por eso. Y así fue que consideramos que iba a hacerse una fundación por ese ser que estaba
en la sociedad que desconocía del tema y por ese otro ser que estaba dispuesto a compartir una historia para representar a las víctimas. Y recuerdo muy bien que cuando abrimos la fundación recibimos una llamada que saliste en la W Radio hace 11 años. Hoy salí en la W Radio yo y yo decía que extraño. Y decía, y compartías tu historia y terminaste de salir al aire y me llamó una sobreviviente de trata, una señora que tenemos que mencionar que se llama Marta Corrales. Y Sí, cuando claro. ella llama a mi teléfono, digo yo, la primera persona que vamos a poder ayudar y es prácticamente, ella me dice a mí, tengo 50 y tantos años, a mí me pasó lo que le pasó a Marcela y quiero que le diga a ella que le agradezco mucho. Y yo le dije, ¿hace cuánto le pasó? Y me dice, hace 10 años o hace 20 años. Y dice, no puede ser que esto siga pasando y de la misma manera. Pero digamos que ahí nació la fundación, pero me devuelvo un poco, Marce, para que la gente también conozca que no todas las sobrevivientes tienen ese deseo genuino de seguir trabajando por hacer lo que estás haciendo, de escribir, de hacer pública tu historia, porque eso finalmente es lo que necesita la humanidad, es poder salir sin ser estigmatizado, ¿no? Y ayudar a otros sobrevivientes. ¿Cómo ha sido tu trasegar durante este tiempo como sobreviviente y como activista? Bueno, para poner en contexto un poco y reforzar lo que dijiste al inicio, antes de que yo entrara, cuando yo tenía 21 años caí en la trata de personas, en la explotación sexual. Era una joven humilde de un barrio popular de la ciudad de Pereira, llena de sueños, de ilusiones, madre soltera, pero quería salir adelante, quería cumplir mis sueños, comprarle una casa a mi mamá. Era muy humilde y quería salir de la pobreza. Y me llegó una oportunidad para viajar fuera del país como bailarina. Yo trabajaba como mercaderista y como bailarina los fines de semana, pero dentro de las cosas que he tenido que enfrentar cuando hice pública mi historia es, uno, especificar que no era prostituta, dos, especificar que en la discoteca que trabajaba no era stripteasera ni nada, porque siempre el estigma, como tú lo dices, uno se enfrenta a la luz pública a los cuestionamientos de las personas y la falta de compasión y de conocimiento del delito hace que las personas con su ignorancia y su desconocimiento pues critiquen, cuestionen y duden de una historia como la mía. Al principio, cuando yo salí a la luz pública, como tú lo dices en la W, que recuerdo que colgué esa entrevista y hablé contigo, lloraba y lloraba, y lo recuerdo como si hubiera sido ayer, porque al principio yo tuve todo ese anhelo de contar mi historia con una ingenuidad de simplemente, yo nunca imaginé que fuéramos a llegar a donde hoy estamos y le doy gracias a Dios. Pero yo simplemente quería sacar mi dolor y contar mi historia y de pronto demostrarle a otras mujeres que no estaban solas y que yo no era la única y que ellas también podían de pronto motivarse a contar su historia o a pedir ayuda. Entonces, cuando yo hice pública mi historia, que enfrenté todo eso, fue muy difícil para mí. Fue muy difícil para mí porque yo ya tenía una niña de 12 años y mi hija ya estaba en las redes sociales, entonces mi hija leía los comentarios y era muy difícil. Fue muy duro al principio para mí porque la gente me humillaba, me trataba mal, decía que yo quería fama, que yo quería salir en televisión. Otros tuvieron la osadía de decir que mi historia no era real. Cuando publiqué mi libro con Editorial Planeta, como todo el mundo criticaba y decía que no era una historia real, me tocó sacar el pasaporte y Editorial Planeta hizo me olvidó cómo se dice, un Un póster, afiche, un un póster. afiche grande con el sello de mi pasaporte de deportación a Colombia para que la gente pues creyera Validar a esa historia. validar esa historia. Entonces, al principio fue muy duro por dos razones. Primero, porque estás sacando todo ese dolor, porque cuando tienes el trauma de la trata de personas, como en mi caso, explotación sexual, tienes lagunas. Tu trauma y tu estrés postraumático a veces no te acuerdas de cosas. Entonces yo a veces estaba en alguna entrevista y contaba algo y luego me acordaba de otra cosa. Y a veces en algún momento suena incoherente
pero cuando luego estás analizando todo es que tú entiendes, o cuando hay un proceso de reintegración social y psicológico como el que yo tuve, que ahí es donde yo entendí por qué yo tenía lagunas y cosas. Pero es importante que la gente sepa que a hoy, 20 años de yo haber llegado de Japón a Colombia, aún recuerdo a veces cosas que nunca había recordado. Un olor, un perfume, una luz, un color, una persona, un japonés. A veces me recuerda algo y he tenido algo que cierro mis ojos y, ay, no lo conté en mi libro. Es como un ejemplo. Sí, ocurre con las sobrevivientes, ejercicios Bastante. en la fundación que a veces guardan cosas o a veces las botan, y en algún momento alguna psicóloga lo mencionaba, esa asociación con cosas que van apareciendo lentamente y que algunas veces hacen daño o te devuelven a ese espacio y que no están ahí mismo cuando escribiste tu libro. O sea, son recuerdos que paulatinamente aparecen a lo largo de la vida y han pasado muchos años desde que eso te ocurrió. Sí, así es. Y ya después, a través del tiempo, a través de todo el equipo, pues con la fundación que tú creaste, con el apoyo que tú me impulsaste, porque yo tenía miedo de crear una fundación, yo no me sentía capaz de hacerlo sola y tú fuiste la que me insististe, tenemos que apoyar a esas otras mujeres y yo tenía mucho temor. Y cabe destacar que esto nació por ti y que el impulso, de pronto el impulso que me dio mi esposo y mis hijas de salir a la luz pública, sí es válido, pero del impulso al hecho y la realidad y ayudar a víctimas es una responsabilidad grandísima que sola jamás lo hubiera podido lograr. Marce, ¿qué crees tú que debería hacerse que no se hizo contigo, que todavía nos falta por hacer para hacer la reintegración psicosocial de las sobrevivientes? ¿Qué nos ha hecho falta? Ya vemos que de alguna manera la reintegración se está dando de a poco, con ciertas dificultades de las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la nuestra, pero ¿cómo crees que ha ido evolucionando esa atención y qué hace falta que hubieses querido tú recibir? Bueno, indiscutiblemente que no me hubieran revictimizado, porque me, me pedían que hablara, me pedían cosas, que contara mi testimonio en diferentes instituciones. Cuando yo hice mi denuncia en la fiscalía, en esa época existía el DAS, la policía, la fiscalía judicial, que eran en esa época dos entidades diferentes, también la policía. Entonces yo vivía como un ping-pong para acá y para allá contando mi historia, pero sin ninguna promesa. No tuve protección, afortunadamente y gracias a Dios nunca tuve amenazas y nunca pues viví nada extremo, pero hay casos que lamentablemente sí. Entonces, a hoy, ¿qué se pudiera hacer? Yo definitivamente pienso que sobre todo la protección de la víctima, y que bajo cualquier entrevista y cualquier apoyo o cualquier entidad, ya sea gubernamental o no gubernamental, que reciba una víctima para atención inmediata bajo el acompañamiento psicológico. A mí me parece que es completamente irresponsable bajo cualquier organización que una víctima la reciba una persona que no tenga conocimiento de respeto y bajo los derechos humanos hacia una víctima que ha sido atropellado sus derechos humanos. Yo creo que son los dos puntos primordiales. Recibir la víctima con un acompañamiento psicológico inmediato y antes de ponerla a hablar o preguntarle cómo se siente como ser humano, si necesita un abrazo, y decirle, creo en tu historia, porque muchas veces las víctimas somos incoherentes porque estamos con temor, tenemos un estrés postraumático, tenemos paranoia y a veces uno no se acuerda de todo y uno está confundido, hay mucho temor, hay un interés por denunciar un caso, pero también a la vez hay mucho desconocimiento del Estado y respeto hacia la víctima. Lo digo, por ejemplo, en mi caso y que lamentablemente hoy tengo que decirlo pasa y no solamente en Colombia, que es lo más triste. Hay víctimas. Yo, por ejemplo, siempre lo he dicho y por eso no me quieren muchos, me senté frente al fiscal
y le conté mi historia y recuerdo a hoy como si me lo hubiera dicho hace 3 minutos. Y usted está segura que usted no sabía que iba a prostituirse. Y usted está segura de lo que me está diciendo. O sea, como un fiscal, la persona que se supone que te va a apoyar y que te va a proteger y que va a pelear contra el mundo por defender tus derechos, cuestiona tu testimonio. Entonces, las víctimas no quieren hablar. Las víctimas no quieren hablar porque no se sienten protegidas y no se sienten seguras del Estado. Marce, en todo este tiempo, comprendo claramente lo que mencionas, Marce, sobre todo porque ayer hablaba con una fiscal que decía, una víctima no asistida es un caso que desaparece, porque justamente no se hace el primer paso, que es la asistencia a la víctima, y por eso pues casi que queda en el invisible el delito. Marce. Perdón, antes de que sigas, cabe destacar que cuando yo hice pública mi historia, no existía la ley de trata en Colombia. Yo hice pública mi historia en el 2001 y la ley de trata en Colombia nació hasta el 2005. Ok, Marce, tengo una dificultad en mi batería, pero la siguiente pregunta que quería hacerte... No se te escucha. Bueno, les voy a repetir la pregunta, Andrea, por si no escucharon. Andrea pregunta que a todos los países del mundo que he ido, que si en algún momento, en algún país o en algún lugar he sentido desafiante mi testimonio y hablar de la trata de personas. Ella dice que ella cree coincidir en el lugar porque esa vez que estuvimos juntas con todo un equipo de Colombia y fue en México. La experiencia más difícil y peligrosa que vivimos las dos y todo un equipo de la CDNH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, estábamos dando conferencias en Tlaxcala, México. Tlaxcala es un estado donde la trata de personas es el negocio lucrativo y el negocio que sostiene el estado. Hacen carnavales y celebran dentro del carnaval las matronas que manejan las mujeres y hay una jerarquía donde pelean por ganarse el puesto en la jerarquía en el mundo de la trata de personas en Tlaxcala. Para resumir lo que Andrea pregunta, fuimos a conferencias a varios sitios y nos sacaron, no nos dejaron hablar, nos bajaron del auditorio, nos tuvieron que escoltar los padrotes, gracias Andrea, los padrotes nos sacaron de varios auditorios, nos tuvieron que escoltar y tal película, nos tuvieron que sacar corriendo en camionetas blindadas por seguridad porque no nos permitieron seguir hablando de la trata de personas. Y cabe destacar que los jóvenes, niños, niñas y adolescentes del sector que fuimos a escuelas me desafiaban, me decían que yo por qué decía eso si ellos estaban esperando que el tío muriera para ellos seguir la jerarquía del tío en el tema de la trata. Y las jovencitas decían que ellas esperaban crecer para poder seguir el negocio porque era el más lucrativo y es su estilo de vida en México, en este estado, especialmente Tlaxcala. Espero esto responder tu pregunta. Claro, sin embargo, voy a jugar un poco mientras resuelvo esto. Ya suena. Sí. Sin embargo, Marce, voy a tratar de sacarla adelante. Sin embargo, porque hoy todo el día estuvo funcionando el celular. Hay otro lugar que quería invitarte a que nos compartieras y es Ginebra, Suiza, sí, donde tuviste que exponer frente a una persona de una nacionalidad especial y fue bastante confrontador. ¿Nos puedes compartir eso, por favor? Sí, estuve en las Naciones Unidas en Ginebra. Era un evento de las Naciones Unidas, United Nations Women en Ginebra. El evento era de un nivel diplomático alto, eran todos embajadores de más o menos 30 y pico, casi 40 países. Cuando yo di mi testimonio, yo estaba muy emocionada y muy asustada porque pues eran todos diplomáticos y por mi inglés tenía mucho temor. A veces mi inglés me hace sentir un poco intimidada cuando estoy en público y sobre todo en un auditorio diplomático. Pero sentí
sentí un alivio tan grande porque cuando terminó mi presentación que siguieron los embajadores, se levantó el embajador de Japón. Sí. Oh my God. Sé que es muy significativo esa exposición pública, digamos, cuando pusiste tu voz en un escenario tan diplomático, que una persona de una nacionalidad donde fuiste explotada te expresara algo al cierre de ese momento. Creo que por eso lo menciono. Sí, yo me emociono mucho porque siempre había sentido que todo lo que vivía en Japón a nadie le importaba, y mucho menos a los políticos o el gobierno o el Estado o el país Japón. Y ver el embajador de Japón pararse y pedirme perdón en nombre de su país ante todo un auditorio de diplomáticos, para mí fue un orgullo de saber que yo estaba ahí, que viví para sentirlo y para sentir ese respeto de un país que me hizo tanto daño. Y a su vez sentí una emoción grande porque supe que con mi voz, ay, yo no quería llorar, que con mi voz estaba cambiando el mundo. Ahí fue donde sentí que, ok, esta lucha y este desconocimiento o ignorancia de algunas personas hacia este delito ya no es tan fuerte, ya la gente se está dando a conocer este delito y ya la gente entiende esta problemática, y ese día sentí que me volvió paz a mi alma. Ese día sentí que me estoy ganando el respeto, el cariño de la gente, hasta de un diplomático de su país, que tienen un ego tan fuerte que me pida perdón en un auditorio, no tiene precio. Marcela, ¿cómo ha vivido tu familia todo este proceso? Yo te estoy haciendo preguntas que la gente no conoce, que son muy importantes cuando estamos en la búsqueda de otras sobrevivientes que eleven su voz. ¿Cómo ha sido esto para tu familia? Bueno, al principio fue muy difícil, de nuevo por el desconocimiento de la trata. Cuando tus seres queridos no conocen de la trata, cuando tú mismo como víctima no te identificas como víctima, sino culpable, no hablas este tema con tu familia. Solo hasta cuando tienes un apoyo psicológico es que sientas el valor de sincerarte con tu propia familia. En mi caso, mi mamá me cuestionaba muchísimo. Mi mamá decía que era mi culpa, que yo me lo busqué, que yo no medí las consecuencias de tomar una decisión como la que tomé. Al principio me cuestionaban mucho y me decía, y querían como taparlo debajo de la cobija y ya, lavémonos las manos y no hablemos del tema. Hay seres de mi familia que aún yo hablo el tema con mucha normalidad y tranquilidad, y ellos se impactan, se asustan, ¿no? Y cambian el tema, cambian la hoja, quieren vivir como si eso no fuera real. Pero luego le expliqué mucho a mi mamá, yo traté de estudiar mucho psicología, leí muchos libros, tuve mucha superación psicológica y mucha ayuda de profesionales, y esto me ayudó a crear un vínculo fuerte nuevamente con mi familia cercana, es decir, mi mamá y mis hermanos, para que ellos entendieran. Irónicamente, mi esposo es americano y él jamás ha cuestionado, y él al contrario, él ama lo que hago, él es el que siempre me impulsa a hacer lo que hacemos, y tú más que nadie lo sabes. Muchas personas que me conocen saben que mi esposo es el que más me impulsa a seguir haciendo lo que hacemos. Y además, hay personas que me dicen, pero usted está loca, o sea, usted vivió una pesadilla, se fue a vivir a Estados Unidos, vive una vida preciosa, ¿a qué vuelve a Colombia a hablar de algo tan duro? Eso es lo que me pregunta mucha gente, pero cuando se siente un dolor y cuando se sabe que ese dolor lo viven miles y miles de mujeres, niños y adolescentes cada día, y que no hay cambios a hoy, que yo cierro mis ojos y veo la misma problemática de hace 20 años, eso me impulsa a montarme en un avión y a ir al país que me inviten y hablar de este delito.
Marcela, una de las mayores dificultades de las sobrevivientes de trata es regresar, especialmente porque se sienten culpables y también porque se sienten impedidas para hablar con su familia, por justamente sentirse culpables por ese juicio. Mm, ¿Qué, ¿Qué significó para ti eso? Es decir, ¿quién te dio la fuerza? ¿Pudiera ser eso un momento que se diera? ¿Cuándo? ¿Después de qué? ¿En qué momento un ser humano pudiera, que haya vivido la trata, sentir que debería hablar con su familia? Y lo digo porque alguna vez estando en Pereira, que tuvimos una conversación con una sobreviviente eh, para un documental, tú interveniste y dijiste, hazlo, ayúdame a pensar cómo otras sobrevivientes o cómo otras personas que han sido víctimas de un delito tan doloroso deberían dar ese paso. Bueno, lo importante es entender que no son culpables. Es el paso número uno, entender de que somos seres humanos, cometemos errores, nadie es perfecto. Y el paso número uno es entender que tomamos una decisión equivocada, que cometimos un error, pero que salimos adelante y que reconocemos que no queríamos estar ahí, que reconocemos que ese no era mi mundo y que hay que reconocer de que esta fue parte de mi historia, pero no me define. Hay, hay un, hay un antes y después de la trata, pero eso no me define a mí como persona, esto no me va a definir a mí como una hija, como madre, como esposa o como mujer. Simplemente es parte de mi vida donde hubo un acontecimiento fuerte que me dejó secuelas y que me las va a dejar de por vida, porque lo digo yo, a pesar que he tenido tanto apoyo psicológico y que me he tratado de preparar lo más que puedo, siempre va a haber una herida, siempre va a haber un dolor, siempre va a haber un momento en que te acuestes a dormir y a las 3 de la mañana te levantes con una pesadilla de que estás parada en la calle o en algún recuerdo de un momento de algo vivido. Entonces, el primer paso que yo le aconsejo a una víctima es no se avergüencen de haber cometido ese error. Uno. Dos, hay que sincerarse con los hijos y la familia. Cuando uno se sincera desde el corazón y desde el error, no decorándolo y no pintándolo de que es que así no te hayan engañado, tienes derecho a equivocarte y tienes derecho a levantar tu frente en alto y a decir, tengo dignidad, recuperé mi dignidad, fallé, cometí errores, pero aquí estoy para enmendarlos y necesito de ustedes como hijos, como esposo, como familia que me apoyen. No puedo. Que el apoyo de la familia es muy importante para que una víctima pueda sanar sus heridas. Voy a volverme un poquito en el tiempo para darle valor al tema de la vida y la muerte. Eh, ¿Te sentiste morir? ¿En qué momento te sentiste morir en Japón? Y si alguna vez ese episodio te hace valorar más lo que hoy eres, tienes y has conseguido. Y me vuelvo a conectar a mi batería mientras la gente te escucha. Hay, hay dos puntos muy fuertes para mí en Japón. Uno, ver asesinar a una de mis compañeras a mis pies, ver cómo sus ojos se cerraron lentamente y yo estaba escondida en un contenedor de basura y yo no pude salir a salvarla. Eso me quedó marcado para siempre. Eso me quedó, yo todavía a veces, por alguna razón, estoy en la calle o en algún lugar y veo un contenedor de basura grande y veo una escena similar a la que viví y se me viene inmediatamente ese momento. Ahí entendí que la vida es tan vulnerable que puedes perder la vida en un segundo y, y te vuelves nada, porque levantan tu cuerpo como lo hicieron con mi amiga, la levantaron, la llevaron, la tiraron al río, la descuartizaron y nadie volvió a saber de ella ni de su cuerpo. Eso es muy triste. Ahí entendí que, y juré en ese momento que vi que los ojos de ella se cerraron, yo dije,
si yo, Dios mío, regreso a Colombia y me permites regresar viva, yo te juro que voy a hablar de mi compañera Angie, voy a hablar de lo que ella vivió y voy a ayudar a muchas mujeres en el mundo. Y yo creo que eso fue un gran impulso de las cosas que por eso hacemos hoy en día. Dos, cuando me atacó el yakuza, que me desfiguró el rostro y que me golpeó, que me partió las costillas, que estuve hospitalizada. No podía hablar porque tenía la lengua con suturas, porque me golpeó tanto y me desfiguró el rostro, que sentí que sentí en ese momento que Dios no existía, sentí que mi cuerpo ya no podía más, que ya no aguantaba más dolor, más sufrimiento, y sentí que ¿por qué me seguía castigando? Sentí que ¿por qué a mí? ¿Por qué él estaba ensañado conmigo y con tanta cosa que yo no aguantaba más? Haber despertado de esa golpiza, yo creo que me enseñó a valorar después. La vida es maravillosa y tú que me conoces y las personas que me conocen, yo disfruto lo más mínimo con mi familia, con los seres queridos, porque la vida es preciosa y me siento una afortunada de haber vivido lo que viví, tener mi familia, tener voz, no haber tenido una enfermedad venérea, haber sido madre después de haber utilizado y explotado mi útero por 18 meses, con sexualmente que tenía sexo con 18, 20, 25 hombres diarios por 18 meses y aún así tener un útero que sostuvo 2 hijas después de haber vivido eso es un milagro de la vida. Así que me siento una afortunada de la vida, de estar aquí, de tener gente tan maravillosa, amigas como tú, mi familia, que me apoyan y que me hacen sentir que no estoy sola en este camino. Marce, ¿hay algo que hubiese impedido que no viajaras? Es decir, desde ese momento en que aceptas una oferta hasta el momento en que abordas el vuelo, ¿qué hubiese detenido esa decisión? Y lo pregunto pensando en la posibilidad de que uno pudiera evitar en algún momento de ese paso que alguien se fuera. ¿Hay algo que hubiera evitado o crees que definitivamente en ese momento la decisión estaba tan tomada que ya el destino estaba escrito? Bueno, yo a hoy pienso varias cosas referente a eso. Una, no había vuelta atrás porque me habían prestado dinero y yo ya tenía que pagarlo. O sea, ya estaba yo atrapada sin importar montes o no se monte en ese avión, hay que pagar. Y ya eso lo tenía completamente claro, de que no había vuelta atrás, de que aunque mi hija o mi madre me suplicaran no se monte en ese avión, no había vuelta atrás porque había una deuda que pagar. Eso es lo primero. Lo segundo, a hoy, siento que el destino me tenía preparada esta lección de vida porque yo era una joven de un barrio popular, era muy pobre y mi madre era ama de casa y yo recuerdo que mi mamá trabajaba limpiando casas y ella llegaba a mi casa trabajando muy fuerte, yo te hablo cuando yo era una adolescente, y ella llegaba muy cansada de trabajar y nos cocinaba arroz con huevo. Y yo lloraba y le decía que yo odiaba esa comida, que cuando no era arroz con huevo era arroz con atún, que yo quería vivir bien y que yo quería tener lujos. Yo, por ejemplo, nunca tuve zapatos finos, nunca tuve nada de marca, entonces yo vivía en un mundo fantasioso de aparentar lo que yo nunca tuve. Yo quería vivir eso. Y hoy siento que todo lo que viví en Japón es una lección de vida porque tenía que aprender, tenía que tener mi lección. No quiere decir que Dios castigue, ni que Dios te dé golpes o látigos por lo que hagas o lo que digas, pero tarde que temprano el destino te da las enseñanzas. Cuando yo estuve en Japón, moría por el arroz con huevo de mi mamá. Yo me bañaba en agua caliente, en un prostíbulo, y moría por bañarme en el baño de mi casa con agua fría, con una manguera, lo pobre, absolutamente pobre, pero añoraba el baño frío y oscuro de la casa de mi mamá. Entonces son lecciones que te hacen fuerte y que te hacen valorar a tu familia, a tu madre,
y que te hacen entender que las decisiones que tomas no es culpa de los demás, ni del destino, ni porque fui pobre, o porque no tengo, es porque hay algo que tienes que aprender. Pase lo que pase, cualquiera que sea la lección de vida, si te siguen pasando circunstancias difíciles, hay cosas que tenemos que aprender. Marcela, ¿cómo, usted no sabe lo que estoy sorteando aquí, los recursos técnicos y tratando de aprovechar al máximo esta entrevista? ¿Se puede confiar estando en estas condiciones? Volver a confiar en la gente toma muchísimo tiempo y creo que es de las cosas más complejas que tienen después de retornar siendo explotadas. ¿Cómo se evoluciona en ese proceso de volver a confiar en uno y volver a confiar en los demás? Bueno, el paso número uno es creer en uno mismo. El paso número uno es creer en mirarte al espejo y decir, ok, la embarré, vulgarmente la cagué, cometí errores, hice lo peor, pero aquí estoy. Entonces, esto es lo que hay. Entonces, cuando te miras al espejo, ¿y qué es lo que ves? Yo me miraba al espejo y yo veía una mujer con 1000 pedacitos de pies a cabeza. Yo no veía una mujer bonita, yo veía una mujer destrozada de pies a cabeza, pero con una diferencia, siempre con mi alma. Y yo dije, golpearon mi cuerpo, me dejaron cicatrices, pero no tocaron mi alma. Entonces, ese fue el primer paso, aprender a quererme, llamarme, respetarme, a entender que mi cuerpo es mi templo, que es mi vida y que yo tengo derecho a tener dignidad, a respetar este cuerpo, amarme, y si yo me amo, creo en mí, en mis capacidades y tengo el poder de sanación, lo puedo reflejar a los demás. Y a su vez en el proceso puedo creer y entender que hay gente buena, que hubo gente mala, pero también hay gente buena que te puede ayudar y dar la mano. Como mamá, después de haber vivido esa experiencia, creo que tiene ciertos temores más agudizados que otras personas, y lo digo porque es real desde mi parte. Es distinto a otros seres el cuidado de los hijos. ¿Cómo es esa relación y cómo manejas de pronto si hay un grado de temor con respecto a los menores de edad, a tus hijas, que además todas son mujeres? ¿Qué significa esto para ti? La exposición que pudieran tener los niños con relación al delito y el hecho de que tú lo hayas vivido y tu relación con ellas. Bueno, yo soy casada con un esposo americano que tiene una mentalidad menos machista y un nivel de cultura diferente a un latinoamericano. Hago la salvedad de esto porque la educación, el amor y la comunicación hacia mis hijas la he hecho por el apoyo de él. Mis hijas tienen 9, 13 y 25 años. Las tres saben quién fue su mamá. Ojo, no les he pintado una mamá perfecta, 1. 2, no les he decorado ni les he pintado que por el hambre me pasó esto, por esto, aquello. No, cometí errores. Tu mamá es un ser humano imperfecto que cometió errores, que se cayó, que estuvo en el lodo, en el pantano, pero que salió de ahí. Esa es tu mamá, pero no se puede negar de dónde viene tu mamá. Entonces, mi primer consejo que le doy a los padres es, hablemosle a nuestros hijos quiénes somos. No le aparentemos y hablemos con ellos, eduquémoslos con la realidad. No los eduquemos en una burbuja de cristal perfecta, de que este es nuestro mundo perfecto y no le hablamos del mundo real, de afuera. Y el día que se enfrentan ante una situación del mundo real no van a saber cómo reaccionar. Entonces, yo como madre les hablo a ellas, y tú lo sabes, con franqueza, de drogas, de prostitución, de la trata de personas, de todo les hablo con absoluta franqueza. Sí, un día me senté y me ofrecieron marihuana, la probé, pero tenía claro que eso no es bueno para mí. Les hablo así con tal franqueza a mis hijas, pero ante todo yo creo que la mejor comunicación con nuestros hijos
cuando hay un pasado como el mío o un pasado fuerte, es sentarse con completa sinceridad con tus hijos. Y eso hace que te respeten y te admiren mucho más. Dice Yanila y pregunta que cómo lograste enamorarte de nuevo. Bueno, yo logré enamorarme. Dios es perfecto, la vida es perfecta, el universo es perfecto, el destino es perfecto. Yo conocí a mi esposo en Aruba una noche y regresé a Colombia y él regresó a Estados Unidos. Duramos 2 años como novios a distancia. Yo, antes de conocer a mi esposo, yo no quería tener relaciones con nadie, no quería hacer el amor con nadie, no me sentía confiada, no confiaba en nadie, en absolutamente nadie. Y haber conocido a mi esposo fue maravilloso porque él, primero, nunca me pidió fotos sexuales ni coquetas, siempre fue muy sincero, 1. 2, lo conocí primero, lo conocí físicamente en Aruba, tuvimos una no relaciones, no nos besamos, nada, pero eso me creó una confianza y un vínculo de respeto hacia mí, y como yo ya estaba en el proceso del amor propio, fue la persona y la pareja perfecta. Duramos 2 años con una relación a distancia. En esa época no existían las redes sociales, solo utilizábamos por Messenger. Él no hablaba español, yo no hablaba inglés, entonces eso era una odisea completa. Pero para responderte, Yanila, ¿cómo me volví a enamorar? Porque el amor a distancia y el respeto de él hacia mí, que era un amor desinteresado de lo físico, me ayudó a volver a creer en el amor. Se nos va a acabar el ¿Quieres tiempo. mirar otra pregunta? Sí. No había más preguntas, habían era comentarios, pero yo tengo una pregunta que tiene que ver ¿qué ha significado para ti la fe y Dios durante tu proceso? Ha sido un proceso muy particular y muy especial, porque yo empecé mi proceso psicológico a través de una institución religiosa que fueron las adoratrices. Pero yo iba donde la iglesia, donde las adoratrices, a mis terapias, y yo le decía, ay, hermana, a mí no me ponga a rezar. Y yo no entraba. Ella me ponía a hacer cursos y yo le decía, ay, no, hermana, a mí no me ponga a pintar. A mí póngame a estudiar, yo quiero hacer otras cosas. Pero a pesar de que el apoyo fue por una comunidad religiosa y que yo no quería hablar de Dios, ellas jamás me inculcaron la religión. A través del conocimiento y de libros fue que yo empecé a volver a creer en Dios y a creer y a entender de que tenía una lección que había aprendido y que simplemente fue un aprendizaje en mi proceso de la vida, y que ese aprendizaje me hizo mucho más fuerte como persona, como mujer, como madre, como esposa, como amiga, como ser humano, y que me despertó la compasión, el respeto hacia los demás, hacia cualquier ser humano, y sobre todo el amor por los demás, el amor por el menos necesitado, por el menos favorecido, y eso es maravilloso. Pero fue un proceso que fui adquiriéndolo a través del tiempo, no fue de inmediato, fue a través de lecturas, de libros, de muchas terapias, y creo mucho en Dios, pero no sigo ninguna religión. Para la gente que está conectada a El Profeta, bueno, tenemos en estos momentos, si tienen alguna pregunta, también nos queda poquito tiempo para todos hacerle. los países hay mafias, las mayorías de veces están involucrados gente del poder. Sí, si esto responde la pregunta, sí, hay muchos. Inclusive cuando yo estaba en Japón, yo trabajaba en la calle de Kibokuro y la misma policía pasaba por el lado de nosotros y nos veían y no nos decían nada. Y la misma mafia, cuando iba a pasar migración a recoger personas, nos recogían porque la policía le avisaba a la mafia. Así que, por ejemplo, en Japón, lo digo por experiencia propia, no me atrevería a decir otros países porque no tengo el conocimiento, pero sí sé que por otros testimonios y otras víctimas que he viajado tanto por el mundo, pues hablan mucho de la corrupción. Pero yo solo puedo decir lo que viví y lo que vi a través de mi proceso. Dicen que no alcanzaron a escuchar porque no hemos hablado de cómo lograste escapar de Japón. Bueno, yo
yo tuve un cliente que siempre le conté mi historia y él no creía en mí. Yo le decía a él que yo no quería ser prostituta y que yo no quería estar en la prostitución. Y él me decía que era mentira, que porque en Japón, cuando uno lo llevan a Japón, a uno lo rotan de sitios. Hay prostitución en las calles, prostitución en salas de masajes, prostitución en table dance, prostitución en pole dance, y te cambian cada 10 días. Y casi siempre los personajes que van a esos sitios van a todos. Es un círculo vicioso entre los hombres también. Este cliente me veía en todos los sitios, entonces él me decía que si yo estaba captada por la mafia, porque yo estaba en la calle una semana, otro día en el club, otro día en la sala de masajes. No entendía que las cadenas de la trata de personas, las cadenas de la trata de personas no son reales, son emocionales, tienes un poder de manipulación donde te amenazan constantemente de que si escapas asesinan a tu familia. Entonces, por eso él no creía. A través del tiempo empezó a creer en mi historia y él me regaló dinero, me compraba comida y empezamos a planear todo. Yo pagué deuda como parte número 1. Yo pagué mi deuda, pagué una deuda de $50,000. Cuando tú pagas la deuda, básicamente quedas libre. ¿Por qué yo digo que escapé? Porque tenía miedo que aunque había pagado mi última cuota me volvieran a vender, porque eso se ve mucho en Japón. Entonces, este cliente me ayudó y mi última semana en la calle me compró una chaqueta con 2 amigas mías. Me compró una chaqueta, todas somos rubias en la calle, entonces muy fácil de ellos vernos. Entonces me compró una peluca de pelo negro, yo me cambié en un McDonald's, salí a la calle con él de gancho. Cuando uno pasa la parte donde están los escoltas o los yakuzas con bates de aluminio y cadenas, a partir de ahí corrí, fui al consulado de Colombia porque este cliente me mostró un mapa, me dio dinero, me dio el tiquete para ir al consulado colombiano y ahí ya se hizo el proceso de deportación. Vamos a ver si hay otra pregunta. Creo que hay otras preguntas para Marcela. Mira, a ver, Marce, ¿me ayudas? Ajá, ok. Vamos a ver. Dice Marce, soy Efraín. ¿Me repites el nombre del lugar en México que nos sacaron? Tlaxcala. Tlaxcala, México. Marcela, ¿qué podemos hacer para que los gobiernos no busquen a las víctimas solamente para tomarse la foto y que de verdad ayuden? Yo la leí. ¿Qué podemos hacer? Nada. Pues, nada yo hoy le decía a la gente en una organización, en una alcaldía, que ojalá no buscaran las víctimas solamente el jueves 30 de julio para dar su testimonio. Y muchos de ellos decían, no sabía que era tan difícil no encontrar una sobreviviente. Entonces decía, es que tú le contarías tu vida y tu dolor aún sin haber sido atendido públicamente, como porque sí. Como porque. Pero por favor también responde lo que opinas al respecto desde tu lugar. Bueno, yo lo he vivido en muchas ocasiones. De hecho, tuve una experiencia que la voy a contar rápido. Tuve una experiencia con alguien, que no digo quién, súper especial. Hicimos rueda de prensa. Me pasaba el micrófono, habla, no sé qué, es que nosotros apoyamos a las víctimas. Cerraron las cámaras, apagaron el micrófono, se fue todo el mundo y le digo yo detrás de bambalinas, ve, mira, ayúdame para la fundación, necesitamos recursos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo trabajar en equipo? Y me miró así y me dijo, hable con mi asistente, y volteó y se fue. ¿Qué podemos hacer, mi Luis? Pues no, nada, yo creo que tener fe de que podemos sensibilizar con testimonios como el mío a funcionarios públicos, que no todos son tan frívolos y que de esta manera sensibilizando pues podemos evitar que hagan esto con las víctimas. Vamos a ver otra Y pregunta. digamos que también un poco lograr la asistencia de las sobrevivientes ayuda a que de forma voluntaria a largo plazo pues puedan ser activistas y entrar en un propósito de prevención. Acá hay otra. Aquí dice, ¿qué es lo que más puede llegar a necesitar una persona que ha sufrido este delito? Indiscutiblemente apoyo psicológico y ojalá apoyo del Estado
para que haya persecución del delito, que haya protección, apoyo psicológico, que haya una persecución de las tratantes, y yo creo que esos son los pasos iniciales, pero definitivamente, inicialmente, apoyo de la familia, apoyo de los seres más cercanos, y ya luego dentro del proceso familiar pasar a la parte que es la denuncia, el apoyo psicológico, el apoyo de instituciones, abrir becas, oportunidades laborales, empresas privadas que les den trabajo a estas mujeres, hombres o niños o adolescentes, que les den como una oportunidad. Marce, ahí preguntaron también de cómo hiciste para salir del país de una manera tan fácil, y yo puedo complementar también un poco con la ruta que hice hasta Indonesia, que llegué pues frente al sitio de explotación, si quieres. ¿Cómo salí de Japón? ¿Cómo llegaste a Japón? Preguntan legalmente cómo lograste tus documentos y todo lo que implica salir del país. Bueno, los tratantes hicieron todo, ellos se encargaron de todo el proceso mío y me dieron $2,000, el pasaporte, y ya, fue súper fácil en esa época. Y bueno, y complementando un poco, se requiere de cierto grado de mucha clandestinidad en procesos de expedición de documentos prácticamente ilegales, porque surge de un día para otro, de una semana para otra, en un tiempo muy corto, que resuelven toda la documentación, y esa es una señal de alerta también cuando dicen, no, es que no hay preocupación por eso, tus documentos están, que fue como lo que te sucedió a ti. Pero no, para una persona del común como yo, pues no es fácil entrar a Indonesia, salir de Indonesia, no es fácil. O sea que uno creería que es una red que mueve bastantes... Cabe destacar que cuando yo viajé fue hace 20 años también. En esa época las fronteras y los viajes migratorios pues no eran tan complicados como lo son hoy en día. Marce, nos queda un minuto, creería yo, para responder la siguiente pregunta. Nos vamos a encontrar en otro en vivo con el país. 2 minutos, es que aquí a veces me falla, listo. A las 8 de la noche vamos a tener un nuevo en vivo contigo a través del País Cali para darle continuidad a esta entrevista. Y a las 9:20 de la noche se emite el documental Los hijos de la trata en Telepacífico. Entonces, si de pronto se nos corta, porque sí quiero que tú cierres y despidas, para responder la siguiente pregunta, y así la gente nos acompaña de nuevo a las 8. ¿Qué otra pregunta? ¿Te encontraste con muchas personas de igual condiciones que tú y qué opinaban? ¿En Japón? Sí, supongo que en Japón. Supongo que en Japón, sí. Para que tengan un contexto, más o menos habíamos entre 27 y 30 mujeres. La mayoría eran colombianas, venezolanas, mexicanas y rusas. Bueno, Marce, sí. Y estábamos bajo el mismo proceso. Bueno, André, pues primero agradecerte a ti por esta gran oportunidad. Agradecerles a todos los que nos acompañaron. Si quieren, nos acompañan para la continuidad con el País Cali a las 8 de la noche, hora de ustedes. Gracias a todos por apoyarnos. Yo quiero que además le den un fuerte, fuerte, fuerte abrazote virtual a esta mujer, porque yo siempre lo he dicho, los créditos me los llevo yo, pero la lucha, la entrega y la pasión, yo lo viví, tengo una cicatriz y tengo una herida que he luchado por hacerla ver y valer mis derechos. Pero cuando un ser humano que no ha sido tocado con algo y es tan comprometido como uno, merece un abrazo virtual como tú lo mereces, mi amiga del alma. Sabes que te amo, sabes que te agradezco todo lo que haces, sabes que las víctimas te aman, te ven como una heroína, te ven como una héroe que les ha salvado muchas vidas, y yo creo que es importante que la gente sepa tu gran labor. Yo sé que Jerónimo va a estar muy orgulloso de esa mamá, que es una heroína sin capa, es una heroína en el silencio y en la clandestinidad, porque mientras esta heroína lucha por las víctimas, Marcela Loaiza se lleva los créditos. Es así. Es así. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias, Marce, por esas palabras. Realmente lo hago con todo el amor del mundo. Esperamos poder ayudar a más personas. La campaña No Somos Mercancía nace como ese gran sueño de hace 11 años de ser una campaña donde la gente permita que le hablemos de este delito.
Nos vemos a las 8 de la noche en el país Cali. Me preguntaron ahí sobre mi experiencia en Indonesia. Bueno, si la logramos también a las 8 les compartimos. Hay mucho más para contarles que nos ayuda a nosotros en nuestros hogares a hacer autoprotección y autocuidado acerca de la trata de personas. Un abrazo, amiga del alma. Nos vemos a las 8 Te en amo, el gracias país. a todos por acompañarnos, que Dios los bendiga. Gracias por hacer parte de este proceso y por favor, apóyenos en nuestra campaña, apoyen las víctimas. Hay muchas víctimas que necesitan del apoyo de todos ustedes. Muchas gracias a todos, bendiciones y nos vemos a las 8. Chao, chao. Chao, chao, Marce. Chao a todos, gracias.